Hola a todos, bienvenidos a la unidad número 6 de Introducción a la Programación. En esta unidad daremos el tema de objetos. Habíamos visto cuando trabajamos el concepto de funciones el ejemplo de dos jugadores que tomaban cartas cada uno de su mazo y comparaban cuál era la mayor. En este ejemplo nos encontramos que teníamos varios elementos en comunes entre el jugador 1 y el jugador 2. Mediante las funciones nosotros pudimos agrupar la lógica exclusivamente en un espacio y que pudiéramos reutilizar las variables que correspondían al jugador número 1 y al jugador número 2, pero sin replicar la lógica de cada uno de los jugadores. Tanto el mazo, tomar una carta y guardar una carta eran elementos comunes a cada uno de los jugadores. En el caso de las variables como el mazo, debíamos tener una por cada jugador. Estaría bueno poder agrupar y encerrar en una misma caja todos estos conceptos comunes para que no tengamos que andar replicando las variables que corresponden a cada uno de los jugadores. Lo que estamos definiendo en esta caja son todas las reglas que corresponden al jugador. De esta manera, a partir de estas reglas definidas en un ámbito, podemos crear todos los jugadores que nosotros querramos. De esta manera, con este conjunto de reglas acotadas en un espacio conocido, podemos definir un tipo de dato, así como está el entero, el flotante, el booleano, definir un tipo de dato jugador. Con este tipo de dato, ahora sí podemos crear una variable. De esta variable podemos obtener todos los valores que corresponden a las reglas que definimos para el tipo de dato. O sea, de la variable J1 que podemos llamarle, vamos a obtener un mazo, vamos a obtener tomar carta, guardar carta y todas las funciones que correspondan a las reglas que definimos para el tipo jugador. Es decir, cuando la variable jugador 1 ejecute su función tomar una carta, no tendrá que especificarse que debe hacerse con el mazo del jugador 1, porque ya tiene dentro de su ámbito entendido que todas las variables que puede manejar, salvo que se le pasen externas, corresponden a la caja del jugador número 1. Lo mismo pasará con el jugador número 2 y así con cada uno de los jugadores que hayamos creado con las reglas del tipo de dato jugador. Lo que nosotros estamos haciendo al crear un tipo de dato con sus propias reglas es definir un objeto. Y esto constituye un paradigma de programación denominado programación orientada a objetos. Es decir, es una forma de resolver los problemas de una manera determinada. La programación orientada a objetos no es el único paradigma de programación, aunque es cierto que resuelve una gran cantidad de programas. Los videojuegos, por ejemplo, en su mayoría, están programados con la programación orientada a objetos por la naturaleza misma de los elementos que lo componen. Cuando uno piensa en el escenario de un juego, se encuentra con muchísimos objetos. Un héroe, un piso, una caja, la plataforma. Si bien podemos tener todos los objetos de un tipo que querramos, las clases siempre se definen de manera singular. Cuando uno define las reglas de un objeto, lo hace de manera genérica. Luego, al momento de instanciación, sí podremos instanciar todos aquellos que necesitemos. Veamos entonces cómo trabajar objetos en C++. Lo primero que debemos hacer es definir las reglas que va a tener el tipo de dato que vamos a realizar, que luego lo vamos a convertir en el objeto al momento de instanciarlo. A este tipo de dato lo definimos creando lo que se denomina una clase. Para crear una clase utilizamos la palabra reservada class, seguida del nombre de la clase que vamos a tener. En este caso continuamos con el ejemplo del juego de las cartas. Luego, entre llaves, ponemos todo el contenido de la clase, que van a ser las variables y las funciones que definen las reglas del objeto. En la clase, las variables reciben el nombre de atributos y las funciones reciben el nombre de métodos. En este ejemplo, los atributos son un arreglo de enteros llamado mazo y un entero llamado carta. Y los métodos son sacar carta y guardar carta. La definición es como la que veníamos haciendo con funciones: el retorno, el nombre y los parámetros. La declaración de los métodos es muy similar a la que veníamos trabajando con funciones y se hace por fuera de la clase. Su definición es la misma.
Se coloca primero el tipo de retorno y luego el nombre. Como los métodos se declaran por fuera de las clases, al momento de definir el nombre debemos especificar a qué clase pertenece ese método. Seguido del operador dos puntos, y luego sí el nombre del método que vamos a implementar. Por último, los parámetros entre paréntesis, en caso de ser necesarios. Finalmente, entre llaves, hacemos la declaración del método. Tanto los métodos y atributos que hayamos definido dentro de la clase existirán dentro del ámbito del método que vayamos a declarar. Podríamos utilizar, por ejemplo, el atributo carta, o bien alguno de los otros métodos como guardar carta. Luego en nuestro código principal declaramos la variable con el tipo de dato originado, al igual que declaramos cualquier variable. Primero el tipo de dato, en este caso la que acabamos de crear, jugador. Y luego el nombre de una variable. Utilizamos J1, aunque podríamos haber utilizado algo mucho más representativo. Luego, a partir del nombre de la variable, podemos acceder a todos los métodos y atributos declarados en la clase, colocando el operador punto y accediendo a alguno de los métodos o atributos. Por ejemplo, en este caso, el atributo mazo, al cual podemos leer para obtener el valor o escribir en caso de que queramos modificar el valor. De la misma manera, podemos hacer lo mismo con los métodos. Podemos ejecutarlos para realizar su acción o bien recuperar el valor que retornan en caso de que retornen algo. Cuando desarrollamos una clase, la estamos desarrollando para que otras personas las usen, ya sea programadores o bien nosotros mismos. Pero sobre todo, aquellos que realmente van a interactuar con el objeto que nosotros desarrollemos son otros mismos objetos que van a estar compartiendo la escena. Pensemos el caso de dos objetos, por ejemplo una plataforma y un personaje. Ambos tienen elementos que le permiten interactuar, que son elementos de entrada y de salida. Por ejemplo, podríamos definir un método de entrada para una plataforma, un setAncho, algo que le permita modificar el ancho. Y un elemento de salida para el personaje podría ser un método que permita ver la vida del personaje. Con esto queremos decir que la interacción entre los objetos debe ser bien pensada, para que la interacción de uno no afecte la integridad del otro. Imaginemos el caso de un indicador de un cuentakilómetros de un auto. Nosotros, como usuarios de ese objeto, podemos ver el indicador de kilómetros, pero no tenemos acceso a modificar la cantidad de kilómetros. El único capaz de realizar esta acción son los mismos indicadores del auto. Supongamos, si hay un método llamado setKilómetros que modifica la cantidad de kilómetros del auto, nosotros no tenemos acceso a él. Podríamos decir entonces que este método es exclusivo del auto, o técnicamente, en la jerga de objetos, que este método es privado al auto. Los modificadores de acceso son etiquetas que nos permiten configurar cuál va a ser la accesibilidad de los métodos y atributos de la clase, si podrán ser vistos desde el exterior del objeto o no. En C++, los modificadores son public, private y protected. Public permite total acceso a los objetos desde el exterior. Private evita el acceso de los objetos desde el exterior. Protected lo veremos más adelante. Los modificadores se colocan por encima de los métodos y atributos que quieran modificar. En este caso, haremos private los atributos mazo y carta. El ámbito de un modificador se extiende hasta otro modificador o bien una llave de clausura. En este caso, hacemos público sacar carta y guardar carta. En C++, si no colocamos un modificador, se toma por defecto que ese método y atributo es privado. Podríamos hacer una nota aquí diciendo que los ejemplos que utilizamos para explicar atributos y métodos en realidad no eran accesibles desde el código principal, aunque valen para la explicación. De esta manera el método sacar carta es accesible desde el exterior del objeto, no así el atributo carta. Si intentamos accederlo, el compilador dará un error. Constructores. Los constructores son métodos especiales que nos permiten definir las condiciones iniciales de un objeto. Los constructores deben ser siempre públicos. Llevan el nombre de la clase y al igual que cualquier método pueden llevar parámetros, pero no llevan retorno. Su definición es similar a la de cualquier método, salvo que no llevan retorno.
Su definición es igual a la de cualquier método, salvo que nos lleve en retorno. Al igual que cualquier método, los componentes de la clase son accesibles desde el constructor. Sin entrar en detalles de implementación, veremos un ejemplo de objetos con un simple juego de magia. Se reparten 3 columnas de 7 cartas y se le pide al espectador que elija una carta y que nos indique en qué columna se encuentra. Tomamos los 3 mazos de cada una de las columnas y colocamos la columna que eligió el espectador en el medio. Volvemos a apilar y tenemos un mazo de 21 cartas. Repetimos el proceso colocando las primeras cartas de cada una de las columnas, luego las segundas cartas y así hasta tener las 21 cartas. Este proceso se repite 3 veces. Al cabo de las 3 veces, la carta del espectador se encontrará en la posición número 11. Lo primero que debemos diseñar son los objetos que vamos a utilizar y cuál va a ser la comunicación entre ellos. Para este juego yo pensé 3 objetos. Primero, una carta, que va a ser el elemento básico, y va a tener un número, un palo y una bandera que va a indicar si está vacía. Recuerden que esta técnica la utilizábamos para indicar si una posición del mazo tiene o no una carta. Es más fácil que quitar el objeto. Luego, un método que muestra la carta. Un segundo objeto mazo que tiene un arreglo de cartas que va a constituir el mazo, obviamente. La cantidad de filas y columnas que vamos a utilizar. Recuerden que mostrábamos el mazo en 3 columnas de 7 cartas. Un método mostrar, un método que mezcla el mazo. Un método que la baraja, que hace la mezcla esta particular que tenemos de poner la columna elegida en el medio. Y finalmente un método que muestra una única carta. Un tercer objeto es el juego. El juego va a tener la gerencia de las reglas, es decir, la lógica de cada una de las manos. El juego tiene un atributo mazo, un método de ingresar columna, que le pide al usuario una columna, un método que permite mostrar una carta, y un método play, que hace el procedimiento de las 3 manos y elige finalmente la carta número 11. Todos los atributos de cartas son privados, mientras que todos sus métodos son públicos. Tenemos un constructor que recibe el número de la carta y el código del palo, un constructor vacío que no tiene declaración pero es necesario cuando vamos a utilizar el objeto desde otro objeto, un método getNúmero que solo devuelve el número, 3 métodos que permiten modificar la bandera de vacío, un método que devuelve el palo de la carta y finalmente un método para mostrar la carta. Veamos un poco el constructor. Lo primero que hacemos es modificar los atributos. Seteamos en falso la bandera de vacío ya que la carta va a tener un contenido y tomamos los parámetros y modificamos los atributos del número de la carta y el código del palo. Luego, según el código del palo, seteamos el color y el string del palo. En el objeto mazo los atributos también son privados. Aquí yo puse la cantidad de cartas, filas y columnas. Si bien estos valores son fijos para este juego, la cantidad de cartas son 21, las filas son 7 y las columnas son 3, puse una variable para que quede más genérico. Luego tenemos un arreglo de cartas. El arreglo de cartas yo lo creé con 48, aunque sean 21 cartas. El motivo es para generar un arreglo con las 12 cartas de los 4 palos. Así, cuando tome 21 cartas al azar de esas 48, van a ser cartas de los 4 palos. En cambio, si hubiera tomado las primeras 21 cartas, apenas llega a cubrir 2 palos. Es simplemente para hacerlo un poco más atractivo estéticamente. Al igual que la carta, la declaración de los métodos son públicos. Aquí tenemos un constructor vacío. Recuerden que esto era necesario cuando utilizábamos el objeto dentro de otro objeto. Un constructor que tiene la cantidad de cartas que vamos a utilizar, en este caso vamos a hacer 21 cartas, la cantidad de filas y la cantidad de columnas. Un método mostrar mazo, uno que lo mezcla, uno que lo baraja, que hace la mezcla especial poniendo la columna en el medio, y un método para mostrar una carta. A la hora de armar el mazo, fíjense en el constructor, lo que hacemos es crear un objeto carta. En realidad yo creo 4, uno por cada palo,
creo primero todos los unos de cada palo, luego todos los 2, todos los 3. Así, y lo voy poniendo cada uno en la posición que corresponde. Primero los 12 palos, segundo los otros 12 y los últimos 12. Finalmente, a partir de las 48 cartas, obtengo un mazo reducido con la cantidad de cartas que especifiqué en la construcción del mazo. Si son 21, voy a obtener un mazo de 21 cartas a partir de las 48, es decir que puedo llegar a encontrar los 4 palos. Veamos un segundo el método getCarta. El método getCarta lo que permite hacer es obtener una carta del mazo a partir de una posición. Este método permite ejecutar métodos de un objeto dentro de otro, más precisamente en un arreglo de objetos. A partir de la posición que nosotros pedimos por parámetro, vamos a ubicar dentro del arreglo la carta que queremos obtener. Es decir, vamos a obtener del arreglo una instancia del objeto carta en la posición específica que le pedimos. A partir de aquí podemos utilizar todos aquellos métodos a los cuales podemos acceder, por ende que sean públicos, del objeto carta. No solo de cualquier objeto carta, sino del objeto carta que queremos recuperar en esa posición específica. Luego entonces ejecutamos el método mostrar carta de esa carta en particular. Por último, la clase juego. Esta clase se encarga de hacer la gestión de las manos y comunicarse con el usuario. En esta clase tenemos un atributo privado mazo y en los métodos tenemos un constructor, un método que permite ingresar la columna, un método play que hace la gestión de las manos y un método llamado magia que busca la carta número 11 cuando finaliza el juego y se la muestra al espectador por consola. Veamos el método play. Este método lo que hace es gestionar cada una de las manos, barajando el mazo y pidiéndole al usuario que ingrese una columna. Lo primero que hace es mostrar el mazo, pedir al usuario ingresar una columna y luego barajar el mazo nuevamente. Lo repite para una segunda mano y una tercera. Finalmente utiliza el método magia que lo que hace es buscar la carta número 11 y muestra en consola la carta del espectador. Finalmente en el método main queda muy sencillo, lo único que tenemos es crear una instancia de juego y ejecutar play. Bien, y esta fue la unidad de objetos. Ya saben, como siempre, nos comunicamos por mensaje o en foro. Chao.